Continuamos con nuestro temario ya del segundo parcial. Ya lo vamos a ir delimitando porque prácticamente ya estamos terminando el avance del segundo parcial y también probablemente ya la siguiente semana iniciando nuestro material para el examen final, ¿ya? No sé si el segundo parcial se va a tomar de manera virtual también o de manera escrita presencial. Yo creo que eso va a depender de la situación que estemos pasando, ¿ya? De todas maneras, les ruego que traten de participar en todas las clases, tanto mejor si es en vivo que tenerla la clase grabada, porque ahí puedan ustedes sacar todas sus dudas sobre el tema y ser un poquito más participativos, sobre todo en los casos clínicos, ¿ya? En esta tarde, en este día, les voy a hablarles un poquito sobre las micosis superficiales en las uñas, que es conocida como las onicomicosis y las onicodistrofías. Son patologías jóvenes bastante frecuentes en nuestro medio por el cambio de clima que nosotros tenemos, ¿ya? En este tiempo mismo que estamos pasando, no se sabe si va a ser calor o va a ser frío, y hay esos cambios de clima, siempre a veces acompañado de un poco de lluvia. Entonces hay justamente esas situaciones en las que hay un cierto porcentaje de humedad. Entonces, por ende mismo, es muy frecuente este tipo de patologías en nuestro medio, ¿ya? ¿A qué llamamos nosotros onicodistrofías? ¿Ya? Las onicodistrofías son aquellas anormalidades que vamos a encontrar nosotros en las uñas, principalmente en las uñas de los pies, jóvenes, porque es el lugar donde más descuido tenemos, ¿ya? A veces nos ponemos medias, a veces nos ponemos sandalias, estamos con los pies sudados y no nos damos cuenta, no nos secamos bien los pies o por algún motivo utilizamos un zapato que no es el adecuado para nuestra forma de pie, ¿ok? Entonces les voy a hablar un poquito sobre las onicodistrofias, que vamos a delimitar algunos conceptos en este tipo de patología. Tenemos la anoniquia, que es la ausencia de uña, de manera aplásico, puede ser atrófico, total o parcial. No sé si alguna vez han visto, yo en una sola ocasión, donde nació una persona, un bebé más bien dicho, y con el transcurso del tiempo no tenía una uñita del quinto dedo. Entonces, pero es la única oportunidad, después no he visto, ¿ya? Y si he visto alguna vez algún dedito sin uña, ha sido porque el paciente ha tenido algún tipo de trauma en esa zona y prácticamente ha sido retirada la uña, ¿ya? Tenemos la leuconiquia, que es la presencia de coloración blanca. Se van a fijarse en las uñas de sus dedos, sobre todo de las manos. Hay muchas veces presencia de pequeños puntos blancos. Eso se llama leuconiquia, ¿ya? Tenemos la uña de dedal, que son, o también conocido como el pitting, que son depresiones puntiformes que a veces encontramos en las uñas, sobre todo en el de las manos, las uñas de dedal. Tenemos la hiperkeratosis subunguial, que es el acúmulo de material córneo en la lámina unguial, ¿ya? Van a ver que muchas veces hay algunas uñas que antes de hacer una micosis o una onicomicosis vamos a encontrar hiperkeratosis. Quiere decir un poquito engrosada la lámina unguial por justamente el acúmulo de material córneo en las uñas, ¿ya? La onicogrifosis, que son las uñas en garra, pero las uñas en garra de manera patológica, porque van a verse que hay muchas uñas que a veces tienen uñas en garra, pero en realidad son porque han tenido uñas acrílicas o un colocado de uñas, ¿no?
La onicomalacia es la disminución de la consistencia de la uña, ¿ya? Muchas veces hay algunos que tienen uñas achataditas, uñas muy delgadas, entonces es sobre todo sobre la consistencia que tiene la uña. La onicorexia, jóvenes, a veces es muy frecuente, sobre todo en nosotras las mujeres, son las uñas quebradizas, fragmentadas. ¿Qué quiere decir? Apenas crece un poquito y son tan delgaditas que si nosotros la mantenemos mucho tiempo en el agua o hacemos muchos procedimientos manuales, tiende a que nuestras uñitas se quiebren, se fragmenten de manera natural. La paquioniquia, que es el aumento del espesor de la uña, ¿ya? La paquioniquia es el aumento del espesor de la uña. Son estas uñas un poquito más gruesas. Estas tal vez por un acúmulo de calcio en las personas. Los surcos de Beau, que son surcos transversales por interrupción del crecimiento. No es muy común ver, pero muchas veces se puede ver surcos de Beau, sobre todo en las uñas de los pies, ¿ya? Que son pequeños surcos transversales. La melanoniquia, que es la coloración acastañada de las uñas. La onicolisis, que es la separación de la lámina unguial del lecho unguial. Siendo estos jóvenes que hemos diferenciado estos conceptos principales de todo lo que son las patologías en las uñas, vamos a hablar sobre las onicomicosis, que en realidad son las patologías que vamos a tocar en este día. ¿Qué son las onicomicosis? Las onicomicosis son las patologías que se presentan en las uñas a partir de una infección por algún hongo. ¿Cuál es el hongo más frecuente que nos puede atacar en esta zona? Es el Trichosporum rubrum, ¿ya? Es el hongo más frecuente. Y muchas veces también presentamos algunos, la cándida a nivel de los pies. ¿Qué clínica va a tener? Seguramente, jóvenes, algunos de ustedes en algún momento de su vida, tal vez por un pequeño descuido, por colocarse mucho tiempo medias o zapatos, ha cursado con onicomicosis. ¿Ya? En algún momento de nuestra vida seguramente nos ha dado esto. Entonces, ¿cuál es la clínica de estos pacientes que tienen onicomicosis? Pueden tener hiperkeratosis subungueal, ¿ya? Hiperkeratosis subungueal, la onicolisis, ¿ya? Que es otro, les voy a ir hablando. La hiperkeratosis subungueal, por si acaso, es el engrosamiento de la capa queratósica ungueal de las uñas. La onicolisis es cuando prácticamente se va, como les digo, destruyéndose las uñas. O sea, de la nada se van saliendo pedacitos a pedacitos. Eso se llama onicolisis. La paquioniquia es sobre todo el cambio de la forma de las uñas, ¿ya? Y obviamente siempre va a ir acompañado de un cambio de coloración. Se van a darse cuenta que las uñas que tienen infección por algún tipo de hongo van a tender a ser unas uñas mucho más de un color amarillenta o un color blanca, ¿ya? Ahora, obviamente siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque no todas las onicomicosis o infecciones de las uñas, ya sea de las manos o pies, puede ser por una micosis.
porque se van a darse cuenta que en algunos tipos de patologías también es común encontrar algún tipo de afectación a nivel unguial. ¿Cómo cuál? Tenemos la psoriasis unguial, ¿ya? Que es un tipo de patología que igual ataca estas zonas de las partes de las uñas, produciendo algún tipo de patología en esta, ¿ya? La dermatitis de contacto crónica también, cuando nosotros, sobre todo está en las manos, cuando nosotros tenemos un contacto continuo con algún tipo de detergente o algún tipo de algún químico, estas nos pueden ocasionar alguna patología a este nivel de las uñas también, no solamente en las manos. El trauma es una de las más comunes, porque muchas veces tenemos algún golpe en el pie, sobre todo en el pie, qué sé yo, hacemos un mal movimiento y tenemos un golpe en el pie, y se van a darse cuenta que muchas veces debajo de la uña puede hacerse un hematoma subunguial, ¿ya? La uña tiende a tener un acúmulo de sangre ahí abajo, entonces eso muchas veces nos lleva a la infección de la misma uña por el hematoma subunguial o acúmulo de sangre debajo de la uña, y esto nos puede llevar a algún tipo de patología o sobreinfección en la zona unguial, ¿ya? Hay que hacer un diagnóstico también diferencial con la genodermatosis, ¿ya? Que son en realidad patologías genéticas que de ya presenta el paciente, y no es que sea una patología, sino que desde que nació ha tenido ese problema de distrofia de la uña. Pero para hacer el diagnóstico de esta, no siempre vamos a pedir todos los laboratorios, porque ustedes se han dado cuenta que nosotros en dermatología hacemos sobre todo exámenes directos. En el caso de las micosis, utilizamos estudios micológicos directos. Tomamos una pequeña muestra de la zona afectada y la mandamos a algún estudio micológico directo. E incluso se puede hacer cultivo en caso de secreciones o escara o cuando ésta está teniendo algún tipo de descamación, la descamación enviarla a cultivo para que nos avise cuál es la bacteria en este caso, o mejor dicho, el hongo en este caso, que nos puede estar ocasionando este tipo de patología. Las onicomicosis jóvenes son patologías que tardan mucho en sanar, son las peores. Muchas veces hay pacientes que hacen tratamiento de 1 año, 2 años, y por el mismo cambio de clima constantemente están con este tipo de infección, ¿ya? Mientras no cambie su rutina, mientras no cambie el ambiente, continúa siendo onicomicosis. No sé si se han dado cuenta alguna vez, sobre todo en las personas mayores diabéticas, así ellos tengan micosis unguial o onicomicosis, una vez se saca la uña para que ya no tenga este problema, y después de un tiempo que ya le sale la nueva uña, igual sale una uña que está infectada con hongo, otra nuevamente onicomicosis, ¿ya? Entonces prácticamente estos tratamientos son de larga data. Las onicomicosis son difíciles de sanar. Hoy en día he hecho algún tipo de tratamientos, les digo ya de parte familiar incluso, ¿no? No solamente mis pacientes, sino también en la familia, porque no falta uno de la familia, nuestro hermano o nuestra hermana que nos diga, mira cómo están mis pies, no puedo ponerme sandalias porque así están mis uñas. Entonces, en esos casos, estamos utilizando algún tipo de medicamento de manera crónica. Inicialmente utilizamos el fluconazol, ¿ya? El fluconazol es un antimicótico. Lo utilizamos por semanas, meses e incluso hasta 1 año. Pero hay que tener un cuidado. Para nuestra siguiente semana, nuestra siguiente clase, como vamos a comenzar a ver todo lo que son micosis, tanto superficiales como profundas,
y dentro de esta también la onicomicosis, y se van a darse cuenta que en todas estas patologías vamos a hacer el tratamiento con el fluconazol. Les voy a pedir, por favor, que de manera particular cada uno haga un recordatorio o lea un poquito sobre este medicamento que es el fluconazol, para que la siguiente semana nosotros podamos discutir un poquito sobre este tipo de medicamentos, ¿ya? Ya que es el que vamos a utilizar en todo este tiempo, en todo lo que son micosis. Ahora, ¿cómo utilizamos el fluconazol? Viene en tableta, viene de 150 miligramos y 200 miligramos, ¿ya? ¿Cómo lo utilizamos? Como es un antimicótico, ustedes van a darse cuenta que este medicamento prácticamente hace su transformación y absorción, su farmacocinética lo hace a nivel del hígado. Por ende, se ha considerado que es un tipo de medicamento muchas veces hepatotóxico. Por lo que se le pide a los pacientes de que si van a hacer tratamiento con este medicamento, tengamos que pedirle al paciente que no haga consumo de alguna bebida alcohólica. Porque si de ya el paciente está consumiendo fluconazol y además está consumiendo bebidas alcohólicas, esto puede afectar bastante a la parte hepática, ¿ya? Y al afectar a la parte hepática, el paciente puede salir con otro tipo de patología, que es peor que la micosis, con una cirrosis hepática de causa medicamentosa. Es la que más utilizamos el fluconazol, jóvenes, ¿ya? Pero también podemos utilizar el itraconazol, la terbinafina y algún antimicótico tópico. Hoy por hoy, jóvenes, se está haciendo un manejo con un ungüento que es conocido con el nombre comercial de Unesia, el cual tiene el bifonazol, ¿ya? El bifonazol, un antimicótico de uso tópico, el bifonazol, ¿ya? Se está utilizando que es muy bueno para el tratamiento de los hongos en las uñas, de las manos, de los pies, sobre todo los que son por Candida albicans o por otro dermatofito como el Rhizospictus spp. Entonces prácticamente estamos utilizando estos tratamientos. Ahora, también hay algunas farmacias de manera artesanal que si tú le pides algún ungüento te lo pueden preparar con estos medicamentos. Entonces tú puedes pedir ungüento con fluconazol y también con terbinafina. Entonces ellos te hacen ese preparado de ungüento entre esos dos medicamentos y a veces ha dado muy buenos resultados en algunos pacientes. Les voy a comenzar a mostrar algunas imágenes dentro de la onicomicosis. Estas, por ejemplo, son la uña de dedal que les decía, las impresiones punteadas con cambios de color que vamos a encontrar en las uñas, el pitting, como normalmente se dice. Fíjense, aquí tenemos las imágenes de las pequeñas puntuaciones subunguiales. Bueno, estas son imágenes características de la onicomicosis jóvenes. En este caso, este es un paciente que prácticamente ya se le ha hecho la extracción de la uña y sin embargo el paciente continúa con una micosis subunguial. Esta es la zona subunguial, ya que está en contacto con la uña, pero la uña ya ha sido retirada. Entonces ustedes pueden ver que todavía hay pequeñas descamaciones y también engrosamientos subunguiales. Y además también hay pequeñas secreciones que en este caso ya son secreciones secas o descamaciones por parte de los dermatofitos.
los hongos en esta zona. Fíjense, esta es otra imagen de una paciente prácticamente que para con los botines anatómicos y por lo que cuando nosotros por algún motivo constantemente estamos con los zapatos y en una zona de calor, estas tienden a sudar, ¿ya? Y este sudor muchas veces produce un caldo de cultivo para los dermatofitos, para los honguitos. Entonces comienza a salir hongos no solo entre los dedos, sino también, como les digo, en las onicomicosis en las uñas. Entonces fíjense cómo describiríamos estas onicomicosis con un engrosamiento de todo lo que es la uña y con cambios de color, ¿no? Fíjense el cambio de color mucho más amarillento. En algunas zonas, ya zonas con descamación periungual. Entonces prácticamente ya hay descamaciones. En estos casos, cuando son afectados, normalmente siempre es afectado, a veces comienza con una uñita, ¿no? Sobre todo la uña del dedo hallux, que es la uña del dedo gruesito. Pero si por algún motivo el paciente está constantemente con los zapatos así, entonces seguramente van a ser afectados todas las uñas, ¿verdad? Cuando las uñas son afectadas todas las uñas de los pies, en este caso no es muy buena la decisión de la extracción de uñas, porque uno de los tratamientos, muchas veces cuando ya no se puede sanar en la uña, cuando en este caso está tan afectado como esta uña, prácticamente fíjense, aquí está tomada toda la uña si se dan cuenta. Hay una milésima parte que es la que no está siendo afectada, diferente a las otras, que en esta podríamos decir que está afectado solo un 30%, 50%, 50% y así, ¿no es verdad? Pero esta uña prácticamente está totalmente afectada. Entonces, cuando la uña, jóvenes, está totalmente afectada, ustedes se van a darse cuenta, y si ven alguna vez en sus pacientes esto, que muchas veces la misma uña se va a desprender de la parte subungual. Entonces, al desprenderse de por sí, hay que hacer la extracción de la uña. En estos casos, no sería bueno ya realizar algún tratamiento tópico o algún tratamiento vía oral. Es mejor la extracción y que salga una nueva uña y obviamente a lo que va a ir saliendo hacer un tratamiento tópico con la parte subungual para eliminar el dermatofito. Estas también son infecciones por el caso de una onicomicosis, pero esta onicomicosis, fíjense el cambio de color de la piel, perdón, el cambio de color subungual, pero además de eso, esta zona está siendo afectada aparentemente por una bacteria que es conocida como la Pseudomonas aeruginosa. Bastante frecuente en los pacientes que son personal de salud, sobre todo aquellos pacientes que trabajan en la zona de terapia intensiva, donde es muy frecuente esta bacteria. Cuando hay enfermeras, médicos que están en mucho contacto con estas zonas de terapia intensiva, estos respiradores, zonas de bastante infección, porque Pseudomonas aeruginosa no hay en cualquier lado. Normalmente es una infección intrahospitalaria, la Pseudomonas aeruginosa. Es un microorganismo que es mucho más común encontrarlo en el hospital que en la casa o en la calle. Entonces, muchas veces se ha visto estos pacientes que ya tienen una onicomicosis inicial y que después de un tiempo se sobreinfectan con una bacteria, en este caso la Pseudomonas aeruginosa. Cuando hay una sobreinfección, jóvenes, de una bacteria, digamos que no es Pseudomonas aeruginosa y que puede ser una Streptococcus o un Staphylococcus aureus, que es más común encontrarlo en nuestro medio. Eso lo podemos encontrar en nuestra misma casa, en nuestra misma ambiente. La Pseudomonas aeruginosa no, es porque, como les digo, que muchas veces esta es mucho más una patología intrahospitalaria. Pero pónganse el caso de que hay una sobreinfección por otro tipo de bacteria
En estos casos hay que hacer el tratamiento diferente porque no solamente tenemos que tratar la parte de la micosis, sino también tratar la infección bacteriana. Y en estos casos ya utilizamos antibióticos de amplio espectro como la dicloxacilina o la cloxacilina o también la clindamicina, ya que son las mejores antibióticos que se pueden adaptar para partes blandas y sobre todo infecciones estreptocócicas o estafilocócicas. Fíjense, este paciente, esta es una imagen de un paciente que tiene una micosis, una onicomicosis o micosis subungual, pero que además de eso ha sido sobreinfectada con una pseudomonas aeruginosa. Si nosotros tratamos esta zona, si nosotros hacemos un examen micológico directo o toma de muestra para un cultivo, se van a darse cuenta que van a ver resultados tanto como para cándida o en este caso algún otro tipo de hongo y también para la parte bacteriana, como es la pseudomonas aeruginosa. Algo muy importante, la pseudomonas se va a manifestar sobre todo por el color verdoso. Y no solamente el color verdoso, sino también la fetidez. Cuando hay sobreinfección, muchas veces las candidiasis o las onicomicosis no nos van a dar tanto fetidez, pero cuando hay una sobreinfección bacteriana, ustedes se van a darse cuenta que ya ahí los piecitos realmente comienzan a tener un mal olor, un olor fétido. Además de la descamación y los cambios de colores y algún otro de patología que pueda presentar nuestras uñas, ¿ya? Entonces, esto, jóvenes, cabe recalcarles cómo vamos a hacer el tratamiento. ¿Por qué? Porque este tipo de patologías es frecuente en todo nuestro medio, no solamente aquí en Bolivia, sino también en Brasil. Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de pacientes, les encargo mucho el tratamiento. El tratamiento hay que explicarle al paciente, hay que explicarle las medidas generales que tiene que tomar. ¿Ya? No solamente es hacer un tratamiento en base a fluconazol. Si el paciente no tiene las medidas generales, va a volverse a sobreinfectar y hacer un tratamiento continuo toda la vida para la onicomicosis no es agradable ni para el paciente ni tampoco para nosotros porque todo el tiempo tenemos que estar haciendo el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son nuestras medidas generales en estos pacientes? Le comunicamos que por favor tenga una mejor limpieza con los dedos, con los pies sobre todo, de que si en caso tiene un uso continuo de zapatos, alternarlos con tiempos en los que pueda utilizar algún tipo de sandalia o chinela en casa, en zonas domiciliarias, cosa de que los pies puedan recibir una oxigenación y no tanto una zona de humedad. ¿Ya? Las zonas de humedad son caldos de cultivo para las micosis, entonces les encargo esto, ¿ok? Ahora, ¿qué otra medida general? Hacer la limpieza de los pies, ¿ya? No solamente de que el cambio del uso de los zapatos, sino también que hay que pedirle a los pacientes que se haga un buen aseo de las zonas de los pies y los interdigitales y después de hacer el aseo, hacer un buen secado. ¿Ya? Muchas veces se bañan los pacientes y directamente medio que lo secan el pie y se ponen directamente la media así entre los interdigitales todo húmedo. Entonces estas zonas son zonas de caldo de cultivo para los dermatofitos o las micosis. Entonces hay que pedirle al paciente de que por favor se haga un buen aseo y un buen secado de los pies antes de colocarse cualquier zapato o cualquier sandalia. Otra medida general que vamos a tomar en estos pacientes es tal vez el uso de algún antiséptico en talco, ¿ya? Hay muchos talcos que tienen algún tipo de antimicótico, entonces se les puede pedir al paciente que utilicen estos talcos o desinfectantes de los pies
Vienen a veces en spray o también vienen, como les digo, en talco. Entonces, esto va a ayudar para que las interdigitales no estén húmedos. Va a tener ese talco que les va a poder ayudar a lubricar esta zona. ¿Ok? Y mucho, sobre todo estos cuidados jóvenes en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos son los más afectados en este tipo de patología. ¿Ya? Son los que más tienen patología de onicomicosis por las defensas bajas y sobre todo por la pérdida de sensibilidad en los pies. Como ellos pierden la sensibilidad de los pies, muchas veces no tienen estos cuidados de los interdigitales o de los cuidados de los pies, pierden esa sensibilidad. Entonces muchas veces ellos pueden tener hongos y no darse cuenta porque no presentan ningún síntoma, no hay dolor. Y mientras el paciente no tenga dolor, no va a llevar a un motivo de consulta. El paciente solamente va, en su gran mayoría, por dolor al médico. Entonces, a estos pacientes hay que pedirles que tengan estos cuidados. ¿Ya? Los más afectados son los pacientes diabéticos. Y tener un buen cuidado con las uñas es muy importante, porque muchas veces han habido pacientes que han comenzado con solamente una onicomicosis, con solamente hongos en las uñitas, y prácticamente han ido evolucionando hacia un pie diabético. Y después del pie diabético, prácticamente a una amputación de un dedo, 2 dedos, del medio pie, o a veces de todo el pie o incluso la pierna. Entonces, ellos son los más afectados porque no tienen sensibilidad. Cuando tú los ves, ya la infección está bastante avanzada en los pies, entonces prácticamente ya hay zonas de necrosis y ahí ya prácticamente hay que hacer una exéresis o una amputación de una zona anatómica de los pies, ¿ya? Si nosotros tenemos estos tipos de pacientes, sobre todo los diabéticos, hacer un buen tratamiento es muy importante. Tomar las medidas generales, porque si el paciente mantiene niveles muy elevados de glicemia o alguna patología sobreagregante como hipertensión arterial, estas pueden agravar nuestro cuadro y continuar con la infección a nivel de los pies, ¿ya? Entonces les encargo esto, por favor, cuando tengan sus pacientes, hacer ese manejo. Vuelvo a repetir, nuestro tratamiento vía oral, si solamente es onicomicosis, utilizamos el fluconazol que viene de 150 y de 200 miligramos al día. ¿Cómo le van a dar de tomar? Le dan una tabletita una vez a la semana o se puede utilizar incluso hasta 2 veces a la semana. Puede ser lunes y miércoles que tome su tableta después del desayuno. 2 veces a la semana. ¿Por cuántas semanas, doctora? Tiene que hacer el primer tratamiento aproximadamente por un mes, ¿ya? Al primer mes hacemos nuestro control. Si el paciente continúa con esa sintomatología subungual, se puede alargar el tratamiento hasta 3 meses o hasta 6 meses, ¿ya? Si no mejora con el tratamiento por vía oral, ya ir pensando en una exéresis o una extracción de la uña. Ahora, también podemos utilizar los ungüentos, sobre todo el bifonazol, que viene como un Necia en su nombre comercial. Eso se aplica 2 veces hasta 3 veces al día en la zona unguial y he visto que tiene mejores resultados en el caso de la onicomicosis, excelentes resultados. No es porque le haga campaña a ese medicamento, pero realmente tiene muy buenos resultados a nivel de los tratamientos de las onicomicosis. No sé si tienen alguna duda sobre las onicomicosis jóvenes. ¿Todo claro? Sí, doctora. Ok. Está bien. Sí, doctora. Ya. Entonces todo claro sobre el tratamiento también, ¿no?